Txomin Badiola nació en Bilbao en 1957. Estudió pintura en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Bilbao, donde después sería profesor. En 1988 hizo la exposición antológica Oteiza, propósito experimental, organizada por la Fundación Caixa y realizada en Madrid, Bilbao y Barcelona. Residió en Londres entre 1988 y 1989 y en Nueva York entre 1990 y 1998. Junto a Ángel Bados impartió 2 talleres en 1995 y 1997, organizados por el Centro de Arte Lecu. Posteriormente fue también comisario, junto a Marquis Robert, de la exposición Oteiza, Mito y Modernidad, para el Museo de Guggenheim en Bilbao en 2004 y para el Museo de Reina Sofía en 2005. Realizó el proyecto Primer Proforma 2010 con los artistas Sergio Pleco y John Miquel Euba, organizado por el MUSAC. También trabajó como un crítico artístico. Ha escrito numerosos artículos para revistas y textos para catálogos. Actualmente, Txomin Badiola vive y trabaja en Bilbao. Txomin Badiola es uno de los principales protagonistas del grupo que, desde mediados de la década de 1980, se conoció como Nueva Escultura Vasca. Si bien ninguno de los artistas identificados con este contexto ha asumido nunca tal designación, existe en efecto un proceso colectivo de debate y difusión de ideas que ha influido en las prácticas de todo un conjunto de artistas vascos de la época, entre los que destaca Txomin Badiola como un autor relevante, junto con otros como Ángel Bados, Pello Irazu, Juan Luis Moraza y María Luisa Fernández. La evocación a referencias de la historia del arte tan dispares como Caravaggio o Malevich se complementan con otras alusiones artísticas de la segunda mitad del siglo XX, como pueden ser Oteiza, el arte minimal o el conceptual norteamericano, así como con la cinematografía iconoclasta de Godard, Pasolini y Fassbinder. También aparece la obra literaria de Jean Genet, el psicoanálisis de Lacan, la bibliografía crítica de Barthes Foucault o Fredric Jameson y la cultura pop-rock protagonizada por grupos como los Pet Shop Boys o los Barbarians. Badiola contiene referencias claras a artistas vascos que le han precedido. Su obra usa todos los medios: pintura, escultura, fotografía, música, vídeo, arquitectura, pero desde el dominio en la escultura. En la importancia de la escultura en el panorama vasco juega un papel fundamental Jorge Oteiza. En los años 30 se produjo la decadencia de la Asociación de Artistas Vascos, creada para impulsar el arte moderno vasco y crear un museo de arte moderno. En 1935, Oteiza prometió encontrar una forma modernista para el renacimiento del arte vasco. Tras pasar una etapa en Latinoamérica, regresó, reunió artistas y volvió a la batalla del arte moderno, poniendo la escultura en primer término. Junto a artistas como Chillida o Ibarrola, protagonizó en los años 60 la creación de los grupos de la Escuela Vasca. Publicó Quousque Tandem, clave del arte modernista vasco, fundando la escultura vasca en el vacío y dejando él mismo la escultura por considerarla concluida en su vida. Fue un libro de lectura y debate obligado entre sucesivas generaciones. Los míos, en el País Vasco en Bilbao particularmente, hay una comunidad artística muy fuerte, muy basada en el trabajo, de manera que al mismo tiempo que yo estoy trabajando en mis cosas, puedo estar trabajando en cosas de otros y otros trabajando en cosas mías. Lo que he hecho realmente es aprovecharme de esta situación y utilizarla para desarrollar un proceso depuratorial basado fundamentalmente en la posibilidad de descentrarme o de descentrar mi posición dentro de la idea de la retrospectiva. O sea, mi relación con Oteiza, la relación que tiene toda una generación con Oteiza y toda la relación que tienen las generaciones posteriores con Oteiza tienen una complejidad que realmente excede con mucho las convenciones sobre lo que es la influencia de un artista sobre otro y esta idea típica de la cuestión estadística, de que, digamos, los artistas ocupan un lugar del cual tienen que ser desbancados para que otros artistas... Toda esta cosa, la idea está de matar al padre, que es tan convencional y tan cliché, de algún modo en el contexto nuestro no ha funcionado así nunca. No ha funcionado en la relación que yo tenía con Oteiza, ni ha funcionado en la relación que he ido yo teniendo con gente más joven. Hay una idea de transgeneracional que está basada en el compartir los trabajos y es esa la que está funcionando y
y yo creo que es mucho más productiva que la otra, de aquella famosa y tan cliché de Matra al padre. La lectura de Oteiza fue importante en Badiola y los artistas vascos de su generación. En los años 80 se debatieron profusamente en el círculo de Badiola los textos de Oteiza. En las Bienales de Escultura de San Sebastián de los años 70 y 80, la influencia de Oteiza seguía siendo patente. Junto a otros, Badiola fundó la EAE y robaron un Oteiza, homenaje a Malevich, del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Un aspecto a tener en cuenta a la hora de aproximarnos al trabajo de Txomin Badiola es que, con frecuencia, los espacios de sus obras son, a la vez, interiores y exteriores, pues al entrar en ellos el espectador se puede sentir simultáneamente dentro y fuera. En cierto sentido esto conecta con la idea de espacio negativo de Oteiza, pero a diferencia del escultor guipuzcoano, no piensa sustractivamente. El planteamiento de Badiola es, más bien, aditivo. Frente a lo que podríamos describir como una posición de ortodoxia modernista, la de Oteiza, basada en la premisa de que menos es más, la posición de la que parte Badiola sería posmoderna, acumulativa. No obstante, el punto de llegada en ambos casos es parecido, pues con su acumulación de signos, de referentes, lo que busca Badiola es un vacío o fuga de la expresión, más es menos, con el que quiere evitar que todo se cierre sobre una sola cosa, posibilitando así que el espacio permanezca dinámicamente tenso. Badiola no percibe al artista como un ser con habilidades especiales, sino como una persona con problemas de adaptación al mundo, alguien que en algún momento perciba que su relación con el mundo no es asimilable a la de una visión más convencional. En cuanto al arte, considera la técnica como un modo de hacer que el mundo esté a su medida y entenderlo así desde otra perspectiva, darle la vuelta. El arte sería entonces el sentimiento de incapacidad o potencia combinado con la técnica para convertir esos sentimientos anuladores en algo a favor. Lo que busca con su trabajo no es tanto tratar temas como la soledad, la inestabilidad o la alienación con los que poder comunicar algo, sino comunicar con alguien a través de la obra. Las ficciones que se nos representan nos descubren así resquicios de nuestra propia vida, y es entonces la obra la que es capaz de sacar a luz ese sentimiento compartido. En cuanto a su propio arte, acepta Badiola que se considere de difícil acceso, precisamente por la obsesión que existe por el significado de las cosas en el espectador. Badiola siente la necesidad de diferir el significado, de diluirlo, de deslizarlo. Las significaciones de la obra las obtiene entonces el espectador al dejarse vagar y percibir el orden superior que las une. Es entonces cuando obras de distintos momentos configuran unidades mayores que ellas mismas, que el espectador puede percibir solo si se deja vagar. Desde la posmodernidad, la realidad se ha ido configurando de modo más fragmentario. Lo incompleto se ha puesto de manifiesto en las obras de arte. Es el fin de los grandes relatos e ideologías. Pero el ser humano sigue tendiendo a completar, a encontrar un sentido. El espectador tiene un papel activo que el artista debe tener en cuenta. Sin embargo, para Badiola, su arte consiste en coleccionar signos, imágenes, sonidos, discursos, palabras y personas que generen una relación de necesidad entre sí, por arbitrarios que parezcan. Todos se deben manifestar con la misma importancia, en un plano de igualdad que evite las relaciones de subordinación. Solo así, las significaciones no estarán preestablecidas y se dejarán al espectador. Sobre la modernidad, considera Badiola que lo emancipatorio está en lo social y lo político, y que era el individuo el que experimentaba. Sin embargo, en la posmodernidad, lo emancipatorio está en la consideración individualizante del sujeto y en los conflictos que tienen consecuencias en su identidad. Son escasas ya las consecuencias e implicaciones en política o sociedad, y lo que predomina es entonces un sentimiento de unidad perdida pero ansiada. Fassbinder, gran referente de Badiola, desmonta y destruye las ficciones o imaginarios que todos nos construimos como anestésicos para ayudarnos a vivir. Toda la cultura del siglo XX ha hecho colectivamente ese mismo ejercicio, demoliendo todo en lo que nos apoyábamos, el más allá de Dios, la idea de progreso y fe en el humano, etc. Hoy todo lo desmontamos. Disponemos de las herramientas para comprender las cosas, pero una vez comprendidas no nos sirven para nada. El resultado, según Badiola, es la indigencia, la melancolía. Podemos comprender fácilmente que en una realidad como la vasca, llena de signos políticos, es difícil para un artista interesado por los problemas de lo real eludir su encuentro. Quizás por eso haya tantos artistas jóvenes vascos interesantes en este ámbito.
Sin embargo, Badiola intenta relajar la relación aparentemente inexorable entre ciertos signos y sus significados. Evade así preconceptos e interpretaciones preestablecidas de carácter político e ideológico. El binomio entre construcción y deconstrucción crítica caracteriza todo su trabajo. Practica la deconstrucción de espacios arquitectónicos no por deseo vanguardista de ruptura y transgresión, sino proponiendo revisión de valores. Defiende que no puede ser deconstrucción algo que es forma. La casa de Badiola es, por tanto, una casa sin tejado y con problemas de identidad, pero casa. Algunas de sus obras son como pabellones precariamente construidos, arquitecturas o containers con valor simbólico y también funcional. Tipológicamente tienen estas obras un precedente en las vanguardias. La arquitectura de reclamo del constructivismo ruso y el futurismo italiano, por ejemplo, con sus signos y letras en primer plano. Son estructuras ligeras que cumplen funciones de propaganda, exhibir cartelas, fotos, emitir un mensaje por megafonía, dar presencia espacial y visual a los lemas de la revolución. Los pabellones de Badiola destacan por su movilidad, su escala y su relación directa con estos kioscos constructivistas. Pueden tener también cierta influencia de los pabellones de arquitectura modernos como los de Mies van der Rohe o Le Corbusier, arquitecturas que acogen a los mass media. No obstante, no falta cierta teatralidad. Se perfora la línea que separa interior de exterior. Los interiores de Adolphe Loos o Le Corbusier son como escenas o sets donde sus habitantes se representan a sí mismos perpetuamente. Son así los habitantes, actores y espectadores al mismo tiempo. En Badiola, esto es patente en obras como Family Plot. Piezas que salen de la pared representan interiores domésticos con orificios y aberturas por donde mirar o escuchar y ser mirado y escuchado. En la obra El juego del otro es patente la teatralidad. Nosotros miramos a los objetos y los objetos a nosotros. Somos tanto sujetos de la mirada como objetos de la misma. Se trata de una estructuración óptica del espacio como un punto geometral desde el que el espectador es invitado a mirar a la vez que queda inscrito en un cuadro. Un juego de roles, actor-espectador, interpretados por una misma persona. Gran parte de los trabajos de Badiola de los años 90 reproducen esta lógica del set teatral donde se juega con la identidad. Hay entonces una idea de set en su obra, y la división entre espectador y actor no está cerrada, sino abierta al juego y a la apropiación de roles. A partir de los años 90 comienza a ser más narrativo, aparece un deseo de contar y de crear sentido, pero combinando siempre la disparidad de modelos, reconciliando lo irreconciliable. Aparecen referencias constantes a la obra de cineastas como Warhol, Fassbinder, Godard o Pasolini, por lo que tienen de identificación psicoanalítica, entendida como proyección imaginaria ideal, constitutiva del sujeto. Tradicionalmente se hace una división entre las obras. Puede ser una obra simbólica o orgánica, con unidad dialéctica, en la que las partes son solamente entendidas a través del conjunto y viceversa, tal como sucedería en el formalismo, el impresionismo, el cubismo, el constructivismo o las obras de la Bauhaus, incluso el minimalismo. La otra categoría sería la obra no orgánica o alegórica, una composición fragmentaria que frustra la sublimación, de la que forman parte el expresionismo, el Fauve, el pop art o el surrealismo. La obra de Badiola no pertenece a ninguna de las dos categorías. Está huérfana entre dos movimientos contradictorios. La suya es una alegoría posmoderna, una obra alegórica que crea significado a través de la yuxtaposición de fragmentos. Aunque el material esté considerado muerto, sus partes ejercen una relativa autonomía en el conjunto. Técnicas como la apropiación, el montaje, la diseminación, las citas, la intertextualidad, la utilización de formas del pasado. Fluctúa la obra entre tendencias deconstructivas y constructivas que se vinculan en lo que Badiola llama matriz fantasmal, una mezcla de diversos elementos. Según palabras de Badiola, en ellos se diseminan sus relaciones. Fluctúan los sentimientos entre el placer y el dolor, la exaltación, la humillación, lo religioso y lo profano. La obra es capaz de activar todos estos factores en conjunto de apariencia unitaria, pero de gran autonomía y flexibilidad en la relación de sus componentes. Se entiende la obra como una matriz de informaciones de las que el espectador dispone para hacer un uso dirigido pero aleatorio en torno a ese fugitivo sentimiento que construyen las ante ti. En sus esculturas, instalaciones, fotografías y vídeos, la construcción es inseparable de la deconstrucción,
ya sea en un plano formal, mediante la constante reinvención de las posibilidades del objeto y el espacio, o en un plano ideológico, donde la referencia, la cita histórica, siempre se ven afectadas por el contexto en el que son utilizadas y vistas, variando sus posibles sentidos. Judith Butler y sus teorías sobre el género como construcción social influyen en la obra de Badiola. Esta teoría considera subjetiva la constitución del género. La teatralidad y la performatividad de los drag queen hace patente y alegoriza esas fantasías melancólicas que establecen los géneros. Se denuncia entonces el género como adquirido, asumido en relación con ideales que nunca son del todo habitados por nadie. La feminidad, por ejemplo, es un ideal que siempre es imitado, incluso por las mujeres. Así es como los drag queen imitan la estructura imitativa del género, desenmascarándolo como imitación. Imitando las identidades del género, el drag queen expone el hecho de que tales identidades están abiertas a la construcción, a la manipulación, al juego, a la movilidad. And that's a little different from saying gender is performative. When we say gender is performed, we usually mean that we've taken on a role, we're acting in some way, and that our acting or our role playing is crucial to the gender that we are and the gender that we present to the world. To say that gender is performative is a little different, because for something to be performative means that it produces a series of effects. We act and walk and speak and talk in ways that consolidate an impression of being a man or being a woman. I was walking down the street in Berkeley when I first arrived several years ago, and a young woman who was, I think, in high school leaned out of her window and she yelled, "Are you a lesbian?" And she was looking to harass me. Or maybe she was just freaked out, or she thought I looked like I probably was one and wanted to know. But instead I just turned around and I said, "Yes, I am." And that really shocked her. We act as if that being of a man or that being of a woman is actually an internal reality or something that's simply true about us, a fact about us. Actually, it's a phenomenon that's being produced all the time and reproduced all the time. So to say gender is performative is to say that nobody really is a gender from the start. I know it's controversial, but that's my... El género es entonces una performance repetida una y otra vez. En obras como Quién, Cuándo o Cómo, o En Sueños de Otros, la performatividad del género y la identidad se negocian constantemente a través del artificio de la representación. La obra de Badiola son arquitecturas en las que el sujeto negocia su identidad de género en una especie de acto performativo. El juego, el disfraz, la mascarada, el travestismo, el artificio, la sobreactuación extrema se revelan como los modos de habitar la casa débil que es el género.